Como les dije, hoy nos toca la unidad número 3, que se titula Porosidad y densidad de suelos. Y bueno, estos son los temas: la porosidad de suelos, concepto, los factores que influencian la porosidad, la relación con otras propiedades del suelo que hemos estado viendo, como son la textura y estructura, bueno, la capacidad de almacenaje del agua, compactación, y la importancia en el desarrollo y en el anclaje de las especies vegetales en jardinería. Bueno, para comenzar, ya venimos viendo hace varias clases este gráfico donde teníamos la fracción sólida y la fracción líquida y gaseosa del suelo. Si recuerdan, esa fracción sólida estaba conformada por minerales y material orgánico. Estos minerales, que son la arena, arcilla y limo, en proporciones que van a dar lugar a cierta textura del suelo, se agrupan formando agregados, y que gracias a la materia orgánica, digamos, se van cementando, dejando lugar a lugares entre las partículas que los llamamos poros. Esos agregados también se juntan, digamos, se reúnen, dando lugar a una estructura característica que nosotros vimos las clases pasadas, los tipos de estructura, y entre los agregados también hay espacios que nosotros denominamos poros. En esos poros son los espacios donde transita la fase líquida y la fase gaseosa del suelo. Bueno, estos poros, como dije antes, son los espacios donde se alojan el agua, los gases y los nutrientes que pueden circular por el suelo o retenerse. La proporción de estos espacios o poros que hay en el suelo, en función del volumen total del suelo, se expresa en porcentajes y es lo que llamamos porosidad. Y la porosidad es una característica física de los suelos que nos va a dar idea de la distribución, el tamaño y la cantidad de poros que hay en el suelo. Y como les dije, es la proporción del espacio poroso sobre el volumen total del suelo. Bueno, sabemos que, y ya hemos hablado anteriormente, que la porosidad influye sobre la forma de retener o permitir que circule el agua y el aire. Y esto está muy relacionado con el tamaño de los poros. Acá pueden ver en la imagen un agregado de suelo donde vemos las partículas de suelo, los poros con agua y con aire. Bueno, como les dije, los poros pueden tener diferentes tamaños. Los podemos clasificar en diferentes tamaños, digamos. Tenemos los microporos, que son los más pequeños, que son los que retienen agua, pero que no están disponibles, están fuertemente retenida el agua. No se encuentra disponibles para los cultivos. Después tenemos los mesoporos, que son de un tamaño intermedio y que son los que sí retienen el agua disponible para las plantas. Y los macroporos, que son los responsables del movimiento del agua en todo lo que es el perfil del suelo y la aireación del suelo. Bueno, muy importante a tener en cuenta es que nosotros, nos centramos en el agua, en la importancia del agua, de la circulación o de la retención del agua en el suelo
como suministro para las plantas, ¿no? Pero también debe haber poros que tienen que estar ocupados con aire, porque si no, que digamos, se va a perjudicar todo lo que es la oxigenación de las raíces, algunos procesos microbiológicos que se dan en el suelo y, digamos, si todos los poros los encontramos llenos de agua, perdemos la oxigenación del suelo. Eso hay que tener en cuenta. Bueno, siguiendo con los factores que afectan la porosidad del suelo, tenemos estos tres factores más importantes, que son la textura del suelo, la estructura y la actividad biológica. Muchos de ellos, o sea, estos ya los venimos hablando y pueden recordar las clases anteriores y también lo que han leído para el trabajo práctico que tuvieron que entregar ayer, que van a encontrar una relación con lo que venimos dando, ¿no? Si nos centramos en la textura, vemos acá en el gráfico que una textura arenosa, de verlo nomás, podemos distinguir que el agua entra y fluye dentro de los poros fácilmente. Los poros son mucho más grandes que con respecto a un limo y a una arcilla. Si pueden ver aquí, todo el agua que llega infiltra. Aquí infiltra menos y lo que infiltra se va reteniendo de alguna forma. Y aquí la infiltración del agua es mucho menor y la retención es mucho mayor. Entonces, si vemos por la textura, de una textura más gruesa a una más fina, vemos una textura más gruesa tiene mayor infiltración, mayor drenaje, mayor circulación, pero tiene menor retención de agua y mayor aireación del suelo. Y por otro lado, una textura más fina tiene menor infiltración, menor drenaje, menos circulación del agua, menor aireación, y mayor retención del agua. Lo que tenemos que encontrar es una textura que no esté en los extremos. Por ejemplo, una clase textural, digamos, franca, nos daría lugar a distintos tamaños de partículas, donde podríamos tener distintos tamaños de poro, que eso es lo óptimo, como para decirlo así, porque que se te vaya todo el agua, que no tenga retención, como pasa cuando las partículas son muy gruesas, cuando hay macroporos, no es bueno tampoco. Y por otro lado tenemos el otro extremo donde, como dijimos, la aireación del suelo es importante, la infiltración es importante, el drenaje también es importante. Encontrar un equilibrio, que no se te vaya todo el agua o que no drene nada. Hay que encontrar un equilibrio medio para que el agua esté disponible para las plantas, ¿no? Por otra parte, sí, hablamos de la estructura, ¿se acuerdan que ya habíamos visto estos dos gráficos? Una estructura buena se caracteriza por una disposición de los agregados de manera uniforme, que deje poros de distintos tamaños, donde pueda circular el agua y el aire bien, y por otro lado una estructura mala, donde sea más compacto todo, donde donde deje poros muy pequeños o espacios muy reducidos, muy homogéneos, digamos, donde no haya una buena circulación de aire y agua. Entonces, la infiltración, por ejemplo, del agua
va a ser mucho mejor con una estructura buena y más baja con una estructura mala. La circulación de agua en el perfil, lo mismo. La retención del agua en el perfil, lo mismo. Siempre con una estructura buena vamos a tener mejor retención y mejor aireación también. Y con respecto a, digamos, la actividad biológica del suelo, podemos distinguir, la actividad biológica está dada por la macrofauna, la mesofauna y los microorganismos del suelo, digamos. El papel que tiene cada organismo es totalmente diferente, pero digamos, en general contribuyen a la porosidad porque, bueno, la macrofauna, como ven las lombrices o las hormigas acá no están, o estos insectos y animalitos subterráneos, digamos, eh, abren canales y poros que dejan que el agua filtre, eh, pudiendo llegar a los horizontes más bajos, ¿no? Más profundos. Y por otro lado tenemos los microorganismos que también tienen un papel fundamental en más que nada la producción y, digamos, en el ciclo, en el ciclado de los nutrientes y en la producción de la materia orgánica. Y también tienen, por ejemplo, los hongos tienen una función de mediante sus hifas, favorecer la agregación del suelo, ¿no? Y la materia orgánica, que la importancia de favorecer la producción de material orgánico de los tres, digamos, de los tres grupos, es porque ya sabemos que la materia orgánica es cementante de esos agregados de suelo y si favoreciendo la agregación favorecemos una buena estructura y por ende tenemos los beneficios que les venía contando. Bueno, entonces, como para ir redondeando, ¿qué entendemos como una buena porosidad? Una buena porosidad, como yo les venía diciendo, la puede llegar a tener un suelo franco, que sea rico en materia orgánica, que favorezca el desarrollo de esa fauna del suelo, digamos, que promueva la actividad biológica y que además tenga una distribución de poros que estén, digamos, que haya poros de diferentes tamaños, pues ya vimos que algunos retienen el agua y algunos ayudan a que circule. Entonces, un perfil de suelo donde tengamos una porosidad con distintos tamaños de poros bien distribuida, va a favorecer el anclaje a la producción de materia orgánica, al anclaje de las raíces, a la aireación del suelo para que puedan prosperar las plantas y a la actividad biológica del suelo, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar un suelo con escasa porosidad? Bueno, aportando materia orgánica, aportando plantas que aporten residuos, que aporten raíces, que se vayan descomponiendo, que vayan haciendo canales también en el suelo, descompactando. Bueno, después vamos a tener, Luis nos va a dar una idea de la compactación y de la densidad de suelo y ahí van a poder entender mejor, digamos. Y bueno, si tendríamos que mejorar un suelo, por ejemplo, de nuestro jardín,
seguramente le agregaríamos turba o mezclaríamos con arena si es de una textura muy fina. Bueno, y ahora Luis les va a dar la parte de cómo podemos determinar mediante la densidad del suelo, cómo podemos tener una idea de la porosidad que tienen nuestros suelos. Vamos a ver densidad primero y a continuación compactación, que es una derivación de la variación de la densidad debido a diferentes factores que lo vamos a ir viendo. Aprovechando que Carolina mostró el gráfico del 50% de sólidos y el 50% de poros, no lo voy a mostrar. Voy a pasar directamente un caballito de batalla. Sí, en toda la. Si no saben esas relaciones, va a ser el motivo fatal. Sí, no, para ya es que nadie nos prestó atención. Sí, nadie prestó atención. Bueno, vamos a ver la definición primero de densidad, que es una definición genérica, que es la relación entre el peso de un cuerpo referido o en relación a su volumen. Si nosotros dividimos el peso de un cubo dividido el volumen de ese cubo, nos va a dar la densidad de ese material, por ejemplo. Para el suelo, nosotros vamos a considerar dos tipos de densidades. La densidad real, o de las partículas, eso es sin considerar el espacio poroso del suelo, y la densidad aparente, que es considerando ya todo el sistema suelo, o sea, la parte sólida más la parte de poros, la porosidad. La densidad en los suelos se expresa como megagramos por metro cúbico, o lo mismo que decir que tonelada por metro cúbico. Hoy la ciencia ha determinado que, digamos, debemos decirle megagramos en vez de tonelada. Lo que le convenga a ustedes para mayor la parte práctica le va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver ahora, esa es la definición, vamos a ver cada uno de ellos y vamos a hacer una breve referencia a los métodos para determinar la densidad del suelo. Entonces, la densidad real es la relación que existe en el peso de los sólidos de una muestra sin tener en cuenta el espacio que ocupan los poros y el volumen que ocupan ellos. Para eso, lo que tenemos que, ahí ven, fíjense el cálculo, dice densidad real en megagramos por metro cúbico, la masa de sólidos referido al volumen que ocupan esos sólidos. Es decir, no tiene en cuenta los poros o los espacios huecos que puede tener el suelo. Entonces, para determinar la densidad real, lo que tenemos que hacer es tomar la muestra y disturbarla. Disturbarla quiere decir romperla, secarla, disgregarla, y para que podamos nosotros hacer la medición. Normalmente los análisis se hacen haciendo pasar la muestra seca y molida por un tamiz de 2 milímetros. Con ese suelo que pasa por ese tamiz, vamos a hacer el ensayo que ya les voy a explicar dentro de un ratito. Fíjense, acá tenemos los valores de densidad más frecuente de las partículas. La arcilla tiene entre 2 y 2,3, pero fíjense que el valor de 2,6 y 2,7 que corresponde a es el valor que corresponde en general a los suelos. Puede haber alguno que tenga mayor valor para su valor, pero en general este valor de entre 2,6 y 2,7 es el valor de la densidad real de los suelos. Para los cálculos, si no se le da el valor correcto, pueden tomar ustedes, por ejemplo, 2,65. Fíjense otra particularidad, que los suelos que son ricos en materia orgánica, este valor de densidad real es bastante menor, casi la mitad. Y eso se debe a que la densidad de la materia orgánica es muy baja. Normalmente los cuerpos orgánicos, por ejemplo, flotan en el agua.
Entonces, es un suelo que son muy orgánicos, entonces tienen un valor de densidad muy bajo. Por el contrario, aquellos suelo que tengan elementos metálicos tienen una densidad muy por encima del valor del suelo promedio utilizado para agricultura o para jardinería. Veamos ahora la otra densidad que tenemos que tener en cuenta y que se utiliza para muchos cálculos, que es la densidad aparente. Entonces, ahora vamos a tomar la muestra, pero no la vamos a perturbar, no la vamos a disturbar. Es decir, la muestra la vamos a sacar del suelo y la vamos a analizar tal como está, sin romperla. El secado que vamos a hacer va a ser un secado a temperatura ambiente, secado con escasa cantidad de aire, entonces va a ser un secado de tipo natural, procurando en todo momento que ese suelo mantenga la porosidad original que tiene. Entonces, vayamos a la definición que dice que la relación que existe entre el peso de los sólidos de una muestra de suelo y el volumen total de esa muestra. Cuando decimos volumen total, es decir que estamos incorporando los poros que también están incluidos en el suelo. La fórmula para el cálculo es exactamente la misma, la masa de los sólidos dividido ahora el volumen aparente, no el volumen de los sólidos, sino el volumen aparente que tiene ese suelo. Entonces, veamos ahora algunos valores típicos de densidad aparente. Fíjense que los suelos normales, los suelos que nosotros tenemos, están muy relacionados también con la textura, pero en general rondan un valor de 1,30, 1,35, ese es el valor típico. Si vamos a suelos, por ejemplo, suelos arcillosos, tipo vertisores, ya la densidad aparente, acá hay un error, dice debe ser densidad aparente, es de 1,45 a 1,6. Si nos vamos a suelos turbosos, o sea, que suelos que tienen un alto contenido de materia orgánica, los suelos turbosos son los que contienen, lógicamente, contienen turba, y la turba es material orgánico degradado en un ambiente anaerobio, o sea, sin aire, por ejemplo, bajo agua. Entonces ahí se forma un material orgánico que se llama turba. Y fíjense, el valor muy bajo de su densidad. Usted agarra una bolsa de turba, que es un elemento que se puede utilizar, por ejemplo, en jardinería, para incorporar al suelo, fíjense que una bolsa muy grande puede llegar a ser muy liviana. Bueno, ¿cuáles son los factores que afectan la densidad aparente? Entonces tenemos la textura, el estado de agregación, el contenido de la materia orgánica, el manejo del suelo y la actividad biológica, algo que recién vimos con Carolina. La textura, veamos qué pasa con la textura. La densidad aparente es mayor en los suelos arenosos que en los limosos y, por supuesto, mayor que en los suelos arcillosos. Eso se debe a que el espacio poroso de los suelos arenosos es relativamente menor que en los suelos arcillosos. Si bien nosotros vemos una arena, por ejemplo, un suelo arenoso, vemos que tiene mucho poro, en realidad esos poros son macroporos, pero tiene pocos microporos, por eso es que la porosidad total de ese suelo es menor que un suelo arcilloso, porque las arcillas sí contienen muchos microporos y mesoporos que hacen que el porcentaje de porosidad aumente. Como dice en el segundo párrafo, cuanto mayor sea el tamaño de las partículas, mayor será el diámetro de los poros, pero menor será la porosidad total. Ese es el concepto que a ustedes les tiene que dar del aspecto de la textura con respecto a la densidad aparente del suelo. El otro factor, el estado de agregación. Cuanto mejor esté estructurado un suelo, su densidad aparente va a ser menor. Y eso tiene una adecuada distribución de los poros. Cuando nosotros se nos ocurren algunos suelos que se forman como costras en la superficie,
aumenta el valor de la densidad aparente. ¿Por qué? Porque ese encostramiento hace que las partículas se estrechen entre sí, disminuya la porosidad y en consecuencia aumenta su densidad aparente. Bueno, cuando tenemos suelo con un alto contenido de materia orgánica, como vimos en la gráfica anterior, hace que tienen un mayor, un menor valor que los suelos con poco contenido de materia orgánica. También ejerce acción sobre el estado de agregación la presión que ejerce el suelo sobre sí mismo, o sea, a capas más profundas la presión es mayor y en consecuencia, al ser mayor la presión, su densidad aparente es mayor y tiene un menor grado de estructuración ese suelo. Como dijimos recién, la materia orgánica hace que la densidad aparente del suelo disminuye. Lo que ocurre es que el peso que tiene la materia orgánica respecto a su volumen es menor. Entonces, hace que la densidad aparente de ese suelo sea menor. Como consecuencia, resumiendo, a mayor contenido de materia orgánica, menor será el valor de la densidad aparente de un suelo. ¿Qué otras cuestiones pueden surgir? Es el manejo del suelo. Cuando nosotros pasamos máquinas o los animales pastorean y caminan sobre un campo, ejercen una presión sobre el suelo y eso hace que, vamos a ver otro ratito, que se compacte, se genera una presión y eso hace que al generarse la presión los poros disminuyen y en consecuencia la densidad aparente aumenta notablemente. También puede ocurrir que con el pasaje de las maquinarias, que son mucho más pesadas que hace algunos años atrás, se produce la destrucción también de la estructura del suelo. Y por consecuencia se modifica el valor de la densidad aparente. Y lo otro que acaban de ver un poquito ustedes es la actividad biológica, la actividad sobre todo de la mesofauna, los pequeños insectos, y algunos, las lombrices, por ejemplo, y las raíces de las plantas generan pequeños canales que llamamos canículas, sobre todo en los horizontes superiores. Normalmente si ustedes hacen una exploración profunda del suelo, quieren explorar el perfil, van a ver que en los horizontes más profundos no van a encontrar actividad prácticamente biológica. La actividad biológica se desarrolla con presencia de oxígeno y a niveles profundos normalmente la capacidad de oxígeno del suelo es muy baja. Entonces la presencia de esta mesofauna y las raíces que van explorando el suelo disminuyen los valores de la densidad aparente. Acá podemos ver en esta gráfica, en esta foto mejor dicho, distintas ensayos que se han hecho con avena, en el cual lo que están viendo ustedes es el desarrollo de plantas de avena en el mismo periodo de ensayo, pero utilizando suelos con distintas densidades. Fíjense que cuanto menor es la densidad aparente del suelo, es mayor el desarrollo radicular y también mayor el desarrollo foliar de la planta. A medida que va aumentando su densidad aparente, fíjense que ya a la planta le cuesta, explorar el suelo y al no encontrar suficiente cantidad de nutrientes, lógicamente el desarrollo foliar se ve disminuido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, sigo. Entonces, seguimos más, no hay preguntas. Dale, yo no estoy viendo nada de la parte de preguntas, así que si aparece alguna me avisa. Bueno, vamos a ver la metodología para determinar la densidad del suelo. Luis,
Si Sí. querés, porque antes que empecé la metodología, sí hay una, dice que si las dos densidades se usan de la misma manera y dan la misma información. Ya vamos a ver, la que más se utiliza, y ya le voy a dar los ejemplos para qué, es la densidad aparente. La densidad de las partículas lo vamos a utilizar para el cálculo, por ejemplo, de la porosidad. No, pero no son para nada valores equivalentes, son totalmente diferentes. Fíjense que hoy había mostrado yo que la densidad de las partículas era alrededor de 2,6, 2,7 y la densidad del suelo alrededor de 1,30. Estamos hablando del 50% del valor. Eso está referido claramente con la relación que hemos mostrado en la gráfica de 50% de sólidos y 50% de poros. Bueno, para la densidad real se utiliza este aparatito de vidrio que es un pignómetro, en el cual yo le voy a describir la metodología para que tengan una noción simplemente, no es para que lo sepan después aplicar. Este pignómetro tiene un volumen ya específico, normalmente son unos 50 mililitros. Entonces, lo que vamos a hacer es llenar ese pignómetro con agua destilada y lo vamos a pesar. El peso lo vamos a tener, este aparatito que está acá arriba, este taponcito de vidrio, se utiliza para enrasar el pignómetro. Ese tiene un pequeño canal, un pequeño capilar que hace que podamos enrasar ese volumen de 50 mililitros. Entonces, vamos a pesar el pignómetro junto con el agua y vamos a obtener el valor del peso P1, por ejemplo. Luego vamos a vaciar el pignómetro, lo vaciamos y le vamos a agregar 10 gramos de suelo. Hay un valor que vamos a llamar P2. Y lo vamos a completar con agua. Lo vamos a completar con agua y lo vamos a dejar un tiempo prudencial para que el agua ingrese en todos los poros del suelo, de las partículas, y de esa manera pueda desplazar el aire que tienen las partículas, los poros en los poros de la partícula. Entonces, transcurrido un tiempo, vamos a pesar ahora el conjunto pignómetro, suelo, agua, utilizando siempre este mismo capilar para enrasar. La diferencia de peso entre el peso del pignómetro con el agua más el suelo, menos el peso del pignómetro el pignómetro con el agua más el peso del suelo, menos ahora el peso del pignómetro con el agua y el suelo, nos va a dar un valor que es diferente. ¿Por qué? Porque el sólido va a desplazar una cierta cantidad de agua. Y esa cantidad de agua que va a desplazar va a estar relacionada con el volumen de ese agua desplazada. Entonces, nosotros agregamos 10 gramos de suelo dividido el volumen del agua desplazada, eso nos va a dar directamente el valor de la densidad real o de las partículas. Vuelvo a decirles que el valor es aproximadamente de 2,6, 2,7. Si bien es un dato interesante, se utiliza en el laboratorio, pero algo que nosotros necesitamos mucho para los cálculos es la densidad, determinar la densidad aparente del suelo. Hay tres métodos básicos: una excavación y hacer con bolsa de plástico, ya lo voy a explicar, agregado con parafina, que es más complicado para hacerlo, y el cilindro. Lo que yo les voy a explicar, que ustedes pueden hacer en la práctica, en un jardín, por ejemplo, que pudieran ustedes hacerlo, es la excavación utilizando una bolsa de plástico.
Y el método cilindro lo voy a explicar para que ustedes vean cómo es la metodología a nivel de laboratorio. En la excavación con utilizando una bolsa de plástico se hace lo siguiente. Se hace una excavación, se toma, por ejemplo, una palada, se hace un cilindro con el suelo, se saca una cierta cantidad sin disturbarla, se lo seca. Normalmente hay que secarla al ambiente o a una temperatura muy baja para evitar la ruptura de las estructuras. Una vez que nosotros hemos eso, está seco, vamos a tomar el peso de esa porción de suelo que nosotros hemos extraído. A su vez, en el hueco que nosotros nos quedó cuando extrajimos la muestra, vamos a colocar una bolsa plástica lo más delgada posible y, por ejemplo, con una probeta podemos agregarle agua hasta cubrir con agua el volumen de suelo que hemos extraído. Entonces, con el peso que obtuvimos y el volumen de agua que hemos agregado para completar lo que hemos extraído, ahí tenemos la relación para sacar la densidad aparente del suelo. Lógicamente que este método tiene errores, pero para una aproximación a campo es bastante viable. El agregado con parafina es algo similar. Una vez que nosotros habíamos sacado la porción de suelo, se lo riega con parafina, se lo deja emparafinado a ese terrón de suelo y se lo sumerge en agua. Al sumergirlo en agua va a desplazar un determinado volumen que va a corresponder al volumen de esa porción del suelo. Previamente tenemos que haberlo pesado al suelo seco y bueno, con esas dos relaciones también podemos sacar el volumen de la densidad aparente. Pero ya es un método un poquito más complejo. El otro, si lo quieren hacer en forma práctica, es muy factible de hacer. Y el otro es el método del cilindro. Acá tienen ustedes el instrumental para esta extracción. Y se hace lo siguiente, una vez que nosotros hemos determinado la zona donde vamos a hacer la densidad aparente, despejamos el suelo de la presencia de materia vegetal, tratando de dejar limpio ese sector. Introducimos un cilindro tapado con una tapa de aluminio, lógicamente la parte inferior que acá no se muestra es libre para que pueda sacar la tierra, el suelo, y mediante una presión con un martillo lo vamos a enterrar en el suelo, tratando de llegar hasta la superficie, al menos hasta la superficie del suelo o al lugar donde nos interese sacar. Una vez que, como ustedes ven acá, hemos introducido el cilindro tapado, lo vamos a extraer con una pala. El volumen, cuando lo sacamos, acá no está mostrada la figura, pero hay que, ya digamos así, enrasar ese cilindro, o sea, cortar para que no queden superficies que superen el perfil superior de ese cilindro. Bueno, la muestra después la vamos a secar en estufa y vamos a pesar la cantidad de suelo que hemos obtenido. El volumen de ese cilindro lo vamos a sacar por geometría, teniendo en cuenta o conociendo el diámetro del cilindro. Entonces, ahora, con el peso del suelo extraído y el volumen calculado del cilindro, podemos sacar la densidad aparente. ¿Alguna pregunta con respecto a las metodologías? Hay una pregunta, Luis, que dice, para el método de la bolsa de plástico, ¿cuántas horas hay que dejar secar el suelo? ¿Al sol o a la sombra? En realidad, esta práctica tiene que dejarla secar al sol lo más rápido posible, digamos, depende de la urgencia que ustedes tengan. Pero es hasta que ustedes noten que la humedad
ha bajado lo suficiente como para que no estemos pesando junto con el suelo agua. Lo normal, lo que se puede hacer para ustedes tener alguna cierta certeza que toda la humedad ha sido perdida, por ejemplo, a las 3 horas de haber estado en el sol, lo pesan, lo dejan una hora más, vuelven a pesar, de esa forma, si el peso no ha variado, es porque el peso, el suelo ya ha perdido todo el agua. Si el peso siguió bajando, bueno, tendrán que hacer los ensayos suficientes, es lo que se llama hasta pesada constante. Esa sería la metodología para saber. ¿Quedó claro? Sí, dice que sí, que le quedó claro. Bueno, ok. Sigo entonces. ¿No hay otra pregunta? Marina pregunta si queda siempre aire en las pesadas. ¿En qué metodología? Lo que pregunta es, acá lo aclaró, si solo se elimina el agua en las dos metodologías. Pregunta si solo se elimina el agua, digamos, al secarse. Sí, solo se elimina el agua, sí. Y Raúl pregunta si el método más utilizado es el de la bolsa de plástico. Bueno, a nivel experimental o de campo, sería el método más apropiado. O sea, lo otro es ir con todo el instrumental, ir hasta el campo y mandarla después o a un laboratorio o tener los elementos necesarios como para poder hacer el secado y el volumen. Pero el método el método del cilindro, perdón, el método del cilindro, necesitamos de todo este elemento. Y algo importante con el método del cilindro, que a veces cuando nosotros introducimos el cilindro, eso tiene que ser cilindros tipo especiales, no cualquier tipo de cilindro. Yo no, decía, a ver, yendo a lo bruto, no puedo cortar una lata de tomate, por ejemplo, y sacarle los extremos y utilizar eso como herramienta para hacerla, como hacerlo para método de cilindro. Porque estos cilindros tienen una característica especial que hace que no compactan, no perturban el suelo. Entonces, lo otro, utilizamos un elemento casero, por así decirlo, corremos el riesgo de perturbar la muestra. Y estos elementos no lo perturban. Fíjense que acá, en este extremo, tiene una pequeña conicidad del extremo que permite que el suelo que el cilindro entre más fácilmente en la toma de la muestra. Cualquiera de los dos métodos, los más utilizados son el método del cilindro y el método de la bolsa. El más económico, lógicamente, el método de la bolsa. Hay que equilibrar los recursos y aparte también ver cuál es la precisión que ustedes necesitan para determinar la densidad aparente del suelo. ¿Alguna otra pregunta? Ya me fijo. A ver. Cuando se golpea con el martillo, ¿ya está disturbando el suelo? No, justamente, los cilindros y la tapa del cilindro hacen que la muestra no se disturba, no se perturba. Fíjense que acá tiene un pequeño en el centro de ese disco de la tapa, que esa tapa es removible, tiene un agujero. Ese agujero lo que permite es la salida del aire. Entonces, cuando nosotros vamos introduciendo el suelo, el aire se va saliendo. De lo contrario, estamos perturbando el suelo porque lo estaríamos compactando si tuviera totalmente ciego esa tapa. Y los cilindros, sí, ya sabes el peso de los cilindros. Claro, sí. Y el volumen. El volumen lo sacamos por geometría y el peso lo tenemos por pesada, como normal con una balanza. Sí. Bueno, no sé si... No hay más preguntas. ¿No hay más? Bueno. No. Acá vemos, por ejemplo, el muestreo de un horizonte. Fíjense,
cómo varía la estructura de un suelo, cómo se nota que a mayor profundidad el suelo se va compactando y en consecuencia va perdiendo su densidad aparente, va aumentando. ¿Para qué utilizamos entonces la densidad aparente y la densidad de las partículas? Lo vamos a utilizar para el cálculo de porosidad, para el cálculo de lámina riego, que eso lo vamos a ver cuando veamos agua, y para calcular, por ejemplo, el peso de hectárea de un suelo. El peso de hectárea de un suelo nos va a servir, por ejemplo, para conocer, sabiendo el porcentaje de nitrógeno, por ejemplo, de un suelo, y tenemos que llevar a cierto nivel más alto, cuánto fertilizante tenemos que agregar a esa hectárea de suelo. Para eso nos va a servir el cálculo de la densidad aparente. La porosidad se calcula con la siguiente fórmula, que es 1 menos la densidad aparente sobre la densidad de la partícula, de la densidad del sólido, todo eso multiplicado por 100. Esa es la forma de calcular el porcentaje de porosidad. La porosidad que calculamos acá es la porosidad total, no estamos hablando de microporo, ni mesoporo, ni macroporo, es la porosidad total de la muestra. Por ejemplo, ustedes pueden calcular para la semana que viene o pueden tomar este ejemplo de cálculo. A ver, fíjense si lo pueden anotar. Ahora, cuando lo tengan listo, yo continúo. Me avisan cuando termine. Bueno. ¿Listo? Recuerden, para el cálculo de la porosidad, tienen los datos ahí. Y para el cálculo del peso de una hectárea, bueno, imagínense un cuadrado y sacarán el volumen de ese cuadrado, que representa una hectárea. Y el cálculo necesitan utilizar el valor de la densidad aparente del suelo, no la densidad de la partícula. Ahí están pidiendo, Luis, si le podemos volver a mostrar la fórmula, dicen los chicos. Cuando estemos, sigo. Sí, Luis. Bueno. Querían la fórmula. A ver, listo, dice. Ya recién se la mostré. Perdón. No, listo, no hay problema. Bueno, entonces vamos a ver el tema de la que llamamos compactación, que está relacionado con la variación de la densidad aparente del suelo. En realidad esa variación es el aumento de su valor debido a la reducción de la porosidad total. Cuando un suelo se compacta, ¿qué es lo que ocurre? Disminuye el proceso de aireación, disminuye la infiltración del agua en el suelo y eso impide el acceso del oxígeno y el agua y consecuentemente también el proceso de mineralización que tienen los suelos. Por ejemplo, el nitrógeno, cuando pasa de algún estado orgánico, pasa a estado inorgánico como nitrato, necesita el oxígeno para oxidarse y pasar a nitrato, que es la forma que las plantas asimilan.
Así ocurre lo mismo con el hierro, que se utiliza hierro férrico y no ferroso para su absorción por parte de las plantas. Eso altera lógicamente el crecimiento de los cultivos y de las plantas. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen aumentar o compactan el suelo y en consecuencia aumentan su densidad aparente? Bueno, durante los procesos pedogenéticos, las partículas van a ser las que van a generar la compactación. Es decir, nosotros vamos a poder compactar. Los procesos pedogenéticos son los procesos que dan origen a los suelos. Esos son los procesos pedogenéticos. Entonces, en función de los minerales que tenga esa roca madre o ese material original, es cómo se irá comportando el suelo de acuerdo al esfuerzo que sufran entre partículas. Eso aumenta los procesos de compactación. Esto normalmente se da a profundidad en el suelo, no tanto a nivel superficial, donde ya tenemos otros factores que son también pedogenéticos, pero ayudan a disminuir la densidad aparente. Por ejemplo, el desarrollo de las raíces de las plantas, la presencia de la microfauna. Hay otro proceso que está relacionado a los procesos pedogenéticos y al tipo de mineral que nosotros tengamos, que es los suelos cuando sufren humedecimiento y secado. Muy típico de los suelos vertisólicos, o suelos que son muy arcillosos, fundamentalmente en la zona de la provincia de Entre Ríos, en la zona norte. Carolina ya se demostró cuáles estaban los suelos vertisoles. Los vertisoles tienen sobre todo lo de nuestra provincia, tienen la característica que tienen una arcilla muy particular que es la mormorillonita. Esa arcilla es muy expandible, es decir, cuando está húmeda se expande y cuando está seca se contrae. Ustedes habrán visto más de una vez cuando no llueve en forma por mucho tiempo, cómo el suelo se agrieta. Bueno, eso se debe justamente a la presencia de estas arcillas expandentes que hacen que los suelos se contraigan y se expandan. En ese proceso de contracción y expansión se van compactando y disminuyendo la porosidad al compactarse y por lo tanto aumenta su densidad aparente. De ahora en adelante voy a decir densidad directamente para no decir densidad aparente, pero sepa que cuando yo digo densidad estoy hablando de densidad aparente. Lo que yo nombré antes, el pisoteo, o sea, el paso de los animales en un campo porque están pastando o porque se están trasladando, eso genera también un aumento de la densidad. No en la parte de jardinería, pero sí en la parte de agricultura, se utiliza mucho lo que se llama siembra directa, donde directamente no hay laboreo sobre el suelo, y eso hace que a medida que va transcurriendo el tiempo, el suelo se vaya compactando. Por el contrario, por ejemplo, la labranza del suelo con arado hace que esos suelos se vayan moviendo y en esa consecuencia, incluso al incorporar materia orgánica al suelo, esa densidad del suelo va disminuyendo. La acción del agua por el riego. Y estamos hablando y no hago hincapié en el riego y no tanto... ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. En el tilde anterior, el pisoteo generado por los animales y las labranzas. Y por el pisoteo de las máquinas, de la rueda, por ejemplo, eso no hace que... Sí, ahora voy. Bueno, entonces, fíjense que estoy hablando del agua que causa variación, y estoy haciendo referencia a los sistemas de riego. ¿Por qué? Porque el riego normalmente utiliza agua que son aguas de napa y con un alto contenido salino,
Y entre esas sales, la más perjudicial son las sales que contienen sodio. Esas sales de sodio son dispersantes del suelo. ¿Qué quiere decir dispersante? Bueno, cuando tienen alguna cierta concentración, comienzan a dispersar las partículas, rompiendo la estructura del suelo y, en consecuencia, al disgregarse la estructura, aumenta su densidad. Esto se ve mucho en lo que Carolina le mostró la otra vez, que son las estructuras columnares. Cuando tenemos procesos de riego con aguas sódicas, los bordes de esas pirámides, de esos bloques rectangulares comienzan a redondearse. Ese redondeo se debe muchas veces por la presencia del ion sodio en el agua de riego. Y después, lo que nos preguntaba el compañero es el tema del tráfico también. Las maquinarias, cuando andan en el campo, también generan una presión en el suelo y hacen que se compacten, que se vaya compactando. Hay que tener en cuenta que las maquinarias de hoy tienen un peso aproximado a 3 veces lo que pesaban hace 50 años. Así que el proceso de compactación se va viendo acelerado a medida que transcurre el tiempo, ha ido transcurriendo el tiempo. Entonces, para medir la compactación, se utiliza un término que se llama resistencia mecánica a la penetración, con las siglas RMP, que ya lo vamos a ver. ¿Qué es la resistencia mecánica a la penetración? Bueno, es la facilidad o la dificultad que tienen las raíces para explorar el suelo, o sea, para poder ir a profundidades mayores. Esas profundidades mayores le permiten no solamente modificar la estructura del suelo, sino que le permite acceder al agua y acceder a algunos nutrientes que por ahí a niveles superficiales pueden llegar a ser deficientes. Recordamos nuevamente que la compactación de suelo lleva implícito o lleva como consecuencia negativa un aumento en la densidad aparente con la consecuencia de disminución de la porosidad total. La resistencia mecánica a la penetración se mide en megapascales. Se utiliza un aparato que se llama penetrómetro, que no lo vamos a mostrar ni lo vamos a estudiar, pero es como una especie de dinamómetro, es decir, que mide el esfuerzo que hay que hacer para poder penetrar el suelo. Esa medida de la presión que hay que ejercer se mide en megapascales. Hay un umbral crítico para el cual las raíces a partir del cual las raíces dejan de crecer. O sea, si se acuerdan las fotos de la avena, fíjense que cuando la densidad era relativamente baja, el desarrollo radicular era importante y a medida que aumentaba esa densidad, el proceso de desarrollo de las raíces se veía dificultado. Por eso eran raíces mucho menores que las raíces con un suelo de baja densidad. Y ese valor crítico en general se lo toma como de 2 megapascales. Ese sería el valor crítico que nosotros tenemos que tener en cuenta para medir el ensayo de la compactación de un suelo.